Hace tiempo que desde el Museo de Historia queremos reivindicar como merece la figura de Arturo Soria. Lamentablemente, las circunstancias nos han impedido llevarlo a cabo en el aniversario de su muerte. Pero sirva pues esta nueva entrega de la serie Visitando mi colección como pequeño homenaje, esperemos que sea el primero de otros de mayor entidad, para presentar las piezas relacionadas con la ciudad lineal y con Arturo Soria que tenemos en el museo. Hemos invitado también a la asociación Legado Arturo Soria y así, de forma conjunta, os ofrecemos este particular recuerdo a Arturo Soria y a la ciudad lineal, tanto la soñada como la que aún hoy sigue viva. Arturo Soria fue uno de los personajes más intensos y polifacéticos de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue geómetra, promotor, inventor, empresario, editor, incluso político, pero sobre todo fue urbanista, cuyas propuestas ofrecieron una nueva forma de hacer ciudad. Ajena a los urbanismos compactos ortogonales de los ensanches decimonónicos, distinta también a las ciudades jardín de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, y por supuesto contraria al crecimiento por aglomeración de los cascos históricos, la propuesta de Arturo Soria se basaba en la creación de una ciudad ex novo, en las inmediaciones de una gran urbe, cuyo trazado lineal y su particular distribución del suelo permitían crear una ciudad bien comunicada, saludable, sostenible e igualitaria, en la que convivirían todas las clases sociales. Era la ciudad línea, en contraposición a la ciudad punto, que hasta entonces, incluso ahora, se están proyectando. Estos planteamientos teóricos pronto fueron escuchados en el exterior. De ellos se hicieron eco grandes urbanistas extranjeros y se sucedieron modelos inspirados en ellos. Pero donde verdaderamente se hicieron realidad, quizá no con toda la fortuna que se hubiera deseado, fue en Madrid, y dieron lugar a la ciudad lineal. En las propias palabras de Arturo Soria, se trataba de hacer una ciudad no como una barriada de hoteles de verano, casas de campo y casas para obreros, sino como una verdadera ciudad situada en las inmediaciones de una gran capital, habitada por todas las clases sociales, con casas más desahogadas, más higiénicas, donde la vida sea más agradable, más tranquila y mucho más barata que en nuestro carísimo Madrid. Aunque la idea inicial de Arturo Soria contemplaba la construcción de una ciudad lineal de prácticamente 50 kilómetros de longitud, que circunvalaba Madrid desde Fuencarral a Pozuelo de Alarcón, finalmente solo se realizó un pequeño tramo de unos 5 kilómetros en unos terrenos situados al noreste de la ciudad, pertenecientes entonces al núcleo de Canillas. Para ello, en 1894 constituyó la Compañía Madrileña de Urbanización, que será la encargada de promover y gestionar el proyecto. Así pues, fue la primera vez que en Madrid se construyó una ciudad de nueva planta con capital y promoción privada. La ciudad se vertebraba en torno a una arteria principal, por la que circulaba el tranvía que permitía la comunicación con Madrid, y a ambos lados se distribuían las manzanas de viviendas y edificios de uso público. Era, por tanto, una ciudad homogénea, sin jerarquía de zonas. Una de las premisas del proyecto era evitar los problemas de higiene y salubridad que tenía gran parte del caserío madrileño, y para ello se compartimentaron los terrenos en manzanas de 100 metros de fachada hacia la calle principal y 200 metros de fondo. A su vez, estas manzanas se compartimentaban en lotes de terreno de 400 metros cuadrados. Cada propietario tenía la posibilidad de adquirir uno o varios lotes y de este modo se obtenían las parcelas resultantes, que por tanto siempre eran superiores o de igual tamaño a los 400 metros cuadrados. Este era el mínimo indivisible. Dentro de ellos, el porcentaje de edificabilidad era muy bajo, era un quinto de la superficie, y todas las edificaciones tenían que ser aisladas. De ahí el lema: para cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín. La Compañía Madrileña de Urbanización diseñó varios modelos de vivienda según el tamaño de la parcela y las necesidades y gustos del propietario, que se distribuían las más grandes dando a la arteria principal, los hotelitos burgueses en las arterias laterales y las viviendas para obreros en el fondo del área de urbanización. Había también la posibilidad de construir viviendas más lujosas fuera ya de este catálogo básico que ofrecía la compañía. Todas ellas contaban con un jardín delantero, la vivienda aislada y detrás un huerto y cobertizos. Sus condiciones sanitarias
eran mucho mejores que las de gran parte de Madrid. Estaban bien orientadas, con buena ventilación y contaban con agua corriente que procedía al principio del canal de Isabel II y un poco más tarde del Jarama. Las primeras viviendas levantadas en general eran de ladrillo y tenían reminiscencias a lenguajes neomudéjares, con escasas licencias decorativas. Pero según fue avanzando el proyecto, la ciudad lineal se salpicó de otros estilos arquitectónicos más innovadores, como es el caso de este proyecto de Rafael Bergamín, diseñado en 1927, ya fallecido Arturo Soria, pero que la compañía madrileña seguía desarrollando el proyecto. Además de residencias, la ciudad lineal contaba con comercios y servicios dotacionales como hospitales o colegios, campos de deportes y un complejo que tenía teatro, circo, frontón y campo de recreo. A este recinto de ocio principal se le añadieron otras instalaciones pronto, como la Plaza de Toros, inaugurada en 1908, y 2 años más tarde el famoso velódromo. Gracias al tranvía que comunicaba con Madrid, la ciudad lineal se convirtió en un lugar de esparcimiento a las afueras de la ciudad al que acudían muchos madrileños a pasar los días festivos. Hacia la mitad de los años 10, la ciudad lineal había conseguido ya un aceptable estado de desarrollo. Había más de 700 parcelas ocupadas y en ellas había vecinos de todo tipo y condición, nobles, artistas, intelectuales, obreros o gentes de clase media. Además, la Compañía Madrileña de Urbanización era también la empresa productora de muchos de los materiales de construcción empleados y por tanto daba trabajo a algunos de sus vecinos y a gente de los núcleos cercanos, como Chamartín de la Rosa o Canillas, en las tejeras y fábricas de ladrillos que instaló para construir los edificios de la ciudad lineal. Las dificultades de financiación, la voracidad de la especulación del suelo y quizá el hecho de que se partía de un planteamiento que tenía bastante de utópico en una sociedad capitalista, hicieron que poco a poco el proyecto inicial fuera tornándose más convencional y perdiendo parte de su esencia inicial. En 1920, cuando murió su creador, ya se estaba produciendo esta tendencia, pero a partir de entonces se acentuó mucho, cuando faltó Arturo Soria y con él su energía, su empuje y su compromiso con el proyecto, elementos que mantuvo hasta el último de sus días. Arturo Soria y Mata concibió su ciudad lineal como la ciudad del porvenir, como una ciudad higiénica y saludable en la que daba mucha importancia al aire puro y así indicaba que el derecho al aire puro debía ser el primer derecho individual de cada persona y a los árboles. Así fue impulsor de la fiesta del árbol, en el que eran verdaderos protagonistas escolares y maestros en la plantación de los árboles y posteriormente se hacían eventos culturales y deportivos. Se llegaron a plantar más de 1 millón de árboles en toda la ciudad lineal, entre las calles y las viviendas. El concepto urbanístico de la ciudad lineal fue estudiado e imitado por muchos arquitectos muy conocidos internacionalmente y hoy en día se sigue estudiando en muchísimas universidades de todo el mundo. Y muchos preceptos de la ciudad lineal se aplican hoy en día en lo que se denominan ciudades verdes. Arturo Soria fue un defensor del ferrocarril tranvía como medio de locomoción colectivo no contaminante y así con 30 años creó la empresa de estaciones y mercados, que unía la estación del norte y del mediodía con los mercados de la Cebada y de los Mostenses. Poca gente conoce su faceta como político, ya que ocupó puestos en los gobiernos civiles de Lérida, de Orense, de La Coruña y también en Puerto Rico, donde liberó a más de 300 esclavos en aplicación de la ley Moret. Y ya de vuelta a España fue diputado a Cortes. Como inventor creó el teodolito impresor automático y el avisador de las crecidas de los ríos. Tras una inundación muy grave que hubo en Murcia, con pérdidas de bastantes vidas humanas.
También estaba a la vanguardia de todos los inventos que ocurrían internacionalmente, y así, cuando el teléfono de Graham Bell estaba en fase experimental, él solicitó la concesión de la primera red telefónica, que le fue denegada, al igual que el ferrocarril subterráneo en Madrid, que hubiera sido el segundo tras el de Londres. También otras facetas desconocidas de Arturo Soria y Mata son sus facetas de geómetra y de cronista de Madrid, ya que publicó y colaboró con el periódico El Progreso, en el que escribió numerosos artículos sobre Madrid y crónicas de la época. Estos artículos fueron compilados por sus hijos en el libro Cosas de Madrid, que fue editado en 1935. Es en el diario El Progreso donde publica en 1882 su primera idea de la ciudad lineal.
Desde la Asociación Cultural Legado Arturo Soria tenemos como objetivo incluir la figura de Arturo Soria y de la ciudad lineal dentro de los circuitos de divulgación cultural. Promovemos la investigación con rigor, así como la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales que ayuden a estudiar este proyecto urbanístico. Ayudamos a preservar la memoria del distrito. También impulsamos proyectos educativos que acerquen a los más jóvenes toda la importancia de este proyecto urbanístico dentro de su contexto. La ciudad lineal tiene un gran bagaje histórico, social, cultural y arquitectónico. Os invitamos a que lo conozcáis y a que lo disfrutéis a través de nuestras rutas guiadas y de nuestra página web. Es un lugar de encuentro donde debatir en torno a la figura de Arturo Soria, la ciudad lineal y sus ilustres habitantes. Agradecemos al Museo de Historia de Madrid la oportunidad que nos ha brindado de acercaros el legado de Arturo Soria, tanto la ciudad lineal del pasado como la ciudad lineal del presente. Estamos plenamente convencidos de que la obra visionaria y humanista de Arturo Soria seguirá siendo fuente de inspiración para todos nosotros.